Oseas, capítulo 6. Y Mateo 28, de 16 a 18. Oseas 6, del 1 al 3, Mateo 28, de 16 a 18. Leemos las Sagradas Escrituras, puestos en pies, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu santa palabra y por permitirnos estar aquí en este recinto sagrado, que es sagrado porque tú estás aquí con nosotros. Nos das la oportunidad de cantarte y de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras para recibir la enseñanza de tu palabra. Fortalece nuestra fe y ministra todo nuestro ser integral. Te pedimos, buen Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El Señor resucitó, como había dicho, al tercer día. ¿Ves este templo? Lo destruyo y en 3 días lo levanto. Le dijeron 46 años tomó para construir ese templo. Y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero no estaba hablando del templo de Herodes, el templo que Herodes había construido. Estaba hablando de su cuerpo. Nadie le quitó la vida. Él dijo: nadie me quite la vida, yo la entrego. Por eso dijo: lo destruyo y en 3 días lo levanto. Aleluya. Gloria a Dios. Tradicionalmente, en esta semana que ha pasado, tal vez el jueves, fue la crucifixión. Pero independientemente del día que hubiese sido la crucifixión, Él dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Oseas dice: después de 2 días, en el tercer día nos dará vida. Y eso podemos mirarlo desde dos diferentes perspectivas. Puede estar hablando de los 2000 años proféticos que muchos piensan que han pasado o están a punto de pasar, y que después de los 2000 años, entonces Cristo viene y establece el milenio. Puede ser. Pero si eso no es, lo que nosotros estamos experimentando sí es. Él después del segundo día resucitó en el tercero, y cuando lo aceptamos nos da vida. Por causa de la resurrección, Él nos da vida. ¿Cuándo fue la resurrección? En el tercer día, como dijo el profeta Oseas. Cuando usted lee los evangelios, los 4 evangelios,
Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos dicen la misma cosa. Dentro de los pocos, no son tantos los acontecimientos que todos se ponen de acuerdo. Pero en este acontecimiento todos se ponen de acuerdo. Que cuando llegó el primer día de la semana, todos dicen lo mismo. En el primer día de la semana. Aleluya. O sea, domingo, en la mañana. Qué bueno es el Señor, aleluya. Vinieron a ver, uno de los evangelios habla de que María Magdalena y las otras María y Juana y Suncha, no Suncha, otro nombre dijeron. Vinieron al sepulcro a traer, pero que otro evangelista, Juan, dice que él le habló a María Magdalena. Y me gusta el relato que Juan hace de eso porque no hay contradicción en los demás evangelistas, simplemente hay una explicación. No le voy a dar la explicación ahora, simplemente quiero mencionar esto que sucedió. María Magdalena lloraba y le preguntó al altarero, ¿dónde lo pusiste? Dime dónde lo pusiste su cuerpo y yo me lo voy a llevar. Y lloraba, porque se habían llevado el cuerpo de su Señor, aquel que la había libertado de 7 demonios. La había libertado de la opresión de 7 demonios, había sanado su alma por las heridas que tenía en su alma que la llevaron a ser cautiva de 7 demonios por la vida que llevó. Por las heridas que recibió, vivió la vida que llevó, y la vida que vivió la llevó a ser oprimida y cauterizada por 7 demonios, hasta que apareció Cristo. Porque cuando aparece Cristo los demonios tienen que huir. Esa mujer muy agradecida del Señor Jesucristo, se entregó totalmente al Señor. Ahora fue a la tumba para ponerle especies aromáticas al cuerpo. Pero el cuerpo no estaba allí. Era domingo en la mañana, temprano en la mañana. Pensó que el altarero se lo había llevado. Le pidió, dime dónde está, yo me lo llevo. Y de repente oye una voz detrás de ella que le hablaba y ella pensaba que era el altarero. Y ahí fue que le dice, dime dónde lo pusiste, yo me lo llevo. Hasta que el Señor la llamó por el nombre de la misma forma que él acostumbraba a llamarla. Qué lindo, hermanos. Dios tiene una forma de relacionarse contigo. La forma que Dios se relaciona contigo no se relaciona con nadie más sino contigo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Yo conozco la voz de mi Señor. Entonces, ¿cómo Él se relaciona conmigo? María sabía que cuando oyó la voz del Señor, se viró y le dijo, Maestro. Y Cristo dice unas palabras que le ha hecho a la mente de los teólogos dar vueltas y vueltas. Él le dice a ella, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Hermanos, eso es tan significativo que yo tampoco voy a hablar de eso. Pero es tan significativo. 3 años y medio con ellos. María que se había unido a ellos. Hablando con él. Hablando con él. Veía como los discípulos jugaban con él. Lo oprimía, la gente lo oprimía, lo tocaba. Y como él dijo una vez, ¿quién me ha tocado? Tanta gente. Y los discípulos dijeron, pero tanta gente te está tocando. ¿Y tú cómo tú estás preguntando quién te tocó?
Y ahora que ha resucitado, le dice a María, no me toques. Eso la pondría ella en unos interrogantes, ¿por qué no te puedo tocar? Pero él le dice, porque todavía no he subido al Padre. No le voy a hablar de eso, hermanos. Ve y dile a los muchachos que los veo en Jerusalén. Y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué ese mensaje tan personal para Pedro? Ese telegrama a Pedro. Porque Pedro, en esas últimas horas del Señor Jesús, él había dicho, yo no conozco a ese hombre. Porque Pedro tuvo que llorar amargamente cuando cantó el gallo. Porque acababa de negar a su Señor. Pero el Señor, conociendo a ese otro discípulo llamado Pedro, le envía un telegrama. Le dice, dile a Pedro que ya nos vemos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre, un centurión romano llamado Cornelio, que ese hombre hacía limosnas. Le había construido una sinagoga a los judíos. Trataba bien a los judíos. Se le reveló por un ángel que sus limosnas habían subido a la presencia de Dios para memoria de él. Se le envió un mensaje. Mire, todo lo que había hecho para los judíos, las buenas obras que había hecho. Hasta un mensaje le envió Dios a través de un ángel. Mas, sin embargo, no era salvo. El mensaje de Dios a Cornelio dijo, envía a Jope a buscar a un discípulo que se llama Simón Pedro. Envíalo a buscar. Él te va a decir, te va a explicar. Y usted sabe lo que Dios estaba haciendo con Pedro. Mientras le hablaban a Cornelio acá, usted sabe lo que Dios estaba haciendo con Pedro allá. Gloria a Dios. Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Pero es lo que yo he limpiado. Pedro llega y comienza a hablar en Hechos 10 y dice, 10:40, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Señor, reprenda al diablo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Jesús levantó Dios al tercer día, conforme dijo el profeta Isaías, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, se levantó el tercer día y se manifestó, no a todo el pueblo de Israel, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, Pedro está hablando y dice, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Noten que Pedro dijo, él se manifestó, no a todo el pueblo,
se manifestó a nosotros que comimos y bebimos con Él cuando resucitó, después que resucitó. Pedro estaba diciendo que Cristo, después que resucitó, comió. Eso suena bien, ¿verdad que sí? Un cuerpo resucitado con la capacidad de comer. El cuerpo resucitado no necesita comer, tampoco necesita medicina. Las hojas de los árboles que van a salir en el mar muerto, en el milenio, la Biblia dice que son para la sanidad de las naciones. Pero es para la sanidad de las naciones, no para la iglesia, porque la iglesia tiene un cuerpo que no necesita enfermedad. Que no se va a enfermar ni necesita las hojas para... ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo glorificado, igual que el que tiene el Señor Jesucristo. Hermano, ¿a usted no le gustaría experimentar eso, verdad? Sentarnos con el Señor. Como Él dijo, no vamos a disfrutar de esta cena hasta que la disfrutemos allá, en el reino de mi Padre. Allí se va a comer. ¿Qué se va a comer? Yo no sé, pero se va a comer. Alguien dijo que el cielo es el lugar donde los deseos del corazón se hacen realidad. Sígame, por favor, sígame. Porque yo estoy hablándole ahora, mencionándole solamente un beneficio de la resurrección. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Yo no creo que allí va a haber alimentos inmundos. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? Pero allí vamos a comer con el Señor Jesús. Él nos va a servir. Gloria a Dios. Porque aunque vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a poder comer. ¿Por qué? Porque la comida habla más de simplemente alimentación. Habla de comunión, habla de compartir, habla de compañerismo, habla de coinonía. Gloria a Dios. La resurrección del Señor Jesucristo nos hace partícipes de su autoridad, de su poder y de muchos beneficios eternos. Cristo, dice la Escritura, que tenía que padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Los gentiles eran un pueblo desechado, rechazado por los judíos, considerados inmundos, hasta perros los consideraban. No entraban a la comunión del pueblo de Israel. Pero la Biblia había profetizado que los gentiles iban a encontrar luz en el Mesías. Cristo era de Nazaret. ¿Sabe cómo el jueves estábamos hablando de eso? ¿Sabe cómo le decían a Nazaret? Por eso decían que de Nazaret podrá salir algo bueno. Porque a Nazaret le decían Galilea de los gentiles. Bueno, de ahí se crió Jesús. En Galilea de los gentiles. Para que los gentiles conocieran el evangelio y pudieran conocer a Dios. Luz. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de luz para los gentiles, ¿qué es exactamente de lo que nos está hablando la Escritura? Y conste, les dije anteriormente que Pedro dijo en la casa de Cornelio que él no se había manifestado a todo el pueblo, sino que se había manifestado a ellos que habían comido y bebido con él cuando resucitó. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que se apareció a más de 500 personas. No fueron a 2 ni 3. Y la Biblia dice que por 2 o 3 testigos conste cualquier cosa. Más de 500 personas. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que recibimos los gentiles por la luz que recibimos? Pablo lo dice de esta forma. En Filipenses
Capítulo 3. Los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque mi propia justicia es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La justicia que es por la fe de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, los gentiles que éramos considerados perros inmundos, íbamos para el infierno sin la oportunidad de salvación. Cristo Jesús murió y resucitó para que nosotros podamos ser justificados. ¿Qué quiere decir justificación? Absolución. Es como cuando usted va delante de un juez acusado de un crimen de que violó la ley y el juez no encuentra ninguna razón para meterlo preso, sino que da con ¿cómo se llama eso? Encima de donde da y le declara a usted libre. Usted ha sido declarado justo, porque el juez no encuentra ninguna causa justificada para ponerlo preso. Éramos, hermano, por favor, éramos inmundos, íbamos camino al infierno. La religión no podía hacer nada por nosotros. Nacimos en una religión que nos enseñó tantas cosas y tantos sacrificios. Nada hizo por nosotros, pero Jesucristo, con la muerte y resurrección, hace posible que nosotros seamos justificados. Como dice Romanos, capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Todavía estuviéramos en nuestros pecados. Yo escribí un pensamiento en Facebook, se lo puse a los que leen para que vieran la importancia, no por mis palabras, sino por las palabras de la Biblia, la importancia de la resurrección. La resurrección tiene tanta importancia que el diablo ha tratado por generaciones de dañar la importancia del día de resurrección cuando introduce dentro de la celebración de la resurrección una celebración pagana de que hasta inclusive iglesias la celebran, que después que salen de sus actividades se van a recoger huevos de conejos. El conejo es un símbolo de la diosa de la fertilización. El conejo es el símbolo de la diosa de la fertilización. Por eso es que hay, o ha habido, yo no sé si todavía lo usan, que usaban esa vestimenta de conejo, esas mujeres que trabajaban en sus clubes,
para simplemente presentarse de esa forma. Miren lo que el diablo ha tratado de meter en la celebración de la resurrección de Jesucristo. Miren la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesucristo. Que el diablo ha tratado de manchar la mente de los niños y de inclusive la iglesia, porque hay iglesias que celebran esa fiesta pagana. ¿Cómo es posible? Yo me quedo, como decía un amigo, atónito. Iglesias celebrando ese símbolo de la diosa de la fertilización, Astarte, en el día de la resurrección de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer. O sea, quiere decir nacer de nuevo. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? Por la resurrección. Por la resurrección. ¿Para qué nos hizo renacer? Pedro dice, para una esperanza viva. La esperanza nuestra es viva. Está viva, activa en nosotros, que nos compele a seguir sirviendo al Señor en medio de pruebas, tribulaciones, ataques, mentiras del enemigo. El mundo se sigue perdiendo, le sigue dando la espalda al Señor, pero esa esperanza en nosotros, aleluya, nos fortalece para que sigamos sirviendo y esperando al Señor Jesucristo, que prometió venir a buscarnos. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos queridos, el día de la resurrección no es cualquier otro día. Es el día más grande del cristianismo. Y miren cómo la gente a veces lo celebra. Inclusive iglesias cristianas, cómo lo celebran, el día de la resurrección. Le han dado la espalda al Señor vivo. Celebran más el Cristo muerto que el Cristo vivo. El Cristo nuestro no está muerto, pero ellos lo consideran que muerto. Y todavía lo tienen en la cruz. Él está vivo, hermanos queridos. Jesucristo está vivo. Y está vivo para que la esperanza nuestra sea viva también. Y la esperanza nuestra está viva para que seamos conscientes de que tenemos una herencia. Por la resurrección de Jesucristo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en estos tiempos. Nosotros estamos viviendo los tiempos postreros. Esa salvación está a punto a manifestarse. Esas herencias que nosotros tenemos es incorruptible, no decae, es indestructible, es inmortal, dura para siempre. Nada la puede corromper. El hierro del agua aquí corrompe las casas. El hierro y el azufre que hay en el agua aquí corrompe las casas. La herencia que nosotros tenemos allá, nada la puede corromper. El oro se cubre de mugre, la plata se cubre de mugre, el dinero decae. Lo que se usa aquí para dinero decae, pero la herencia nuestra nada la puede manchar, nada la puede corromper,
Nada puede hacerla decaer. Mantiene siempre su esencia, siempre. Desde que se hizo, mantiene la esencia. Y por supuesto, nosotros vamos a ser salvos, vamos a vivir por la eternidad con el Señor Jesucristo. Una vez que el Señor nos levante, vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad. ¿Ah? ¿Qué regalo más grande, ¿verdad? Ser salvos. El pecado no puede tocarnos, el mundo no puede hacer nada contra nosotros, el diablo no podrá hacer nada contra nosotros, la enfermedad, la muerte no podrá hacer nada contra nosotros. Pero la pregunta que yo hago es si hay algo más relacionado o que viene juntamente con esa salvación. ¿O es todo? ¿Somos salvos y vamos a vivir con el Señor por la eternidad? ¿O hay algo más? Bueno, no es que necesitemos nada más. Con eso es suficiente. Pero la Biblia nos muestra a nosotros que hay algo más. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera el ser humano ha podido pensar en ellas. Son las cosas que Dios tiene separadas para nosotros. Use su imaginación, querido hermano. ¿De qué le gustaría a usted participar en el cielo cuando usted esté allí? ¿De qué a usted le gustaría participar cuando usted esté en el cielo? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Soy yo el único que pienso en esas cosas? Porque mire que yo pienso en esas cosas. ¿Qué yo voy a hacer, Señor, para ti cuando esté allá? Lo que tú me vas a permitir hacer. ¿Me vas a permitir supervisar alguna galaxia? Yo pienso en esas cosas. No sé si, yo no creo que el Señor se ofenda con eso. Todo lo hizo el Señor para nosotros. ¿Ah? Piense, por favor. Yo pienso que esas cosas le agradan al Señor, que sus hijos piensen en lo que Él tiene separado para sus hijos. Y se gocen con esas cosas. Y quieran participar de esas cosas. ¿Y sabe por qué podemos hacer eso? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Porque Él está vivo. Le voy a probar que el Señor le agrada que nosotros pensemos en esas cosas. Vinieron los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Uno de los evangelistas dice que fue la mamá de ellos que vino donde el Señor. Decirle, Señor, en tu reino permite que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Casi nada. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso está reservado para quien ha sido reservado. Lo lindo del caso es que el Señor no los censuró. Solamente le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo porque eso ha sido reservado para quien está reservado. Pero no lo censuró. Los hijos, ¿sabe cómo el Señor les decía a esos dos? Los hijos del trueno. Eran hermanos. ¿Ah? Usted piensa, usted no cree que el Señor se agrada que nosotros pensemos que Señor tú me vas a permitir cuando estemos allí, que me vas a permitir hacer para ti. O sea que mi vida es tuya, lo que tú me digas hacer, eso ya está hecho. Considera lo hecho, lo que tú me permitas hacer para ti, considera lo hecho de ese mismo instante, porque mi vida es tuya. Pero pienso, Señor, me vas a dar un jet, ¿qué me vas a dar? Piense en esas cosas, hermano, disfrute esas cosas. Usted es una nueva criatura, piense en esas cosas. Gócese pensando en esas cosas. Usted se acueste, piense en eso.
y disfrute. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. El precio que Dios pagó por usted, para que usted pueda pensar en eso, fue muy grande. Piense en eso y disfrútelo. Es una herencia incorruptible, incontaminada. Nosotros oramos por un templo y le echamos aceite y lo dedicamos a Dios. Y decimos, esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Ah? Pero cuando nos vamos de aquí, entran los ratones, entran las cucarachas, entran los lagartijos a contaminar lo que nosotros dedicamos a Dios. Dedicamos esto para el uso del pueblo del Señor, para que adore al Señor. Y a veces nosotros nos metemos en el templo, en la casa del Señor, y dentro del templo comenzamos a chismear. A contaminar el lugar que nosotros acabamos de dedicar para Dios. A pensar mal de unos de los otros. Estoy hablando en forma general de lo que la iglesia, el problema de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Sin saber, sin tener información fidedigna, correcta, comenzamos a contaminar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra salvación y el lugar que acabamos de dedicar a Dios para que sea casa de Dios y puerta del cielo. Lo acabamos de convertir en un lugar de impíos. Pero aquella herencia que tenemos allí, nada la puede contaminar. Porque allí no va a entrar carne para que contamine aquello. Allí no va a entrar naturaleza humana caída para que contamine aquello. Por eso es que el Señor nos va a transformar. Resucitados, transformados, lo que quedamos nos transforma primero y después nos lleva. Porque la herencia que está allí para nosotros, nada la puede contaminar. ¿Qué es lo que Dios ha separado para nosotros como herencia que nada se puede contaminar? Bueno, yo no sé, aparte de la salvación, no sé. Es una herencia inmarcesible. No se gasta. No se consume. Nuestros zapatos se gastan. Nuestra ropa se gasta. El cuerpo se gasta. Como yo me siento ahora gastado. Está un dolor tengo aquí. Y esta mañana yo le decía al Señor, Señor amado, tú sabes que si tú me sueltas a mí, si tú me sueltas, no hay problema. Yo hago lo que tú quieras que yo haga. Pero como estoy en esta forma, estoy trabajando en baja. Yo le decía a Frankie, estoy trabajando en baja hoy. ¿Por qué? El cuerpo se gasta, hermanos. Usted trabaja 8 horas o 10 y cuando llega a la casa no quiere que nadie le hable. Lo que quiere es dormir, comer y dormir. ¿Ah? ¿Por qué? Se siente gastado, cansado, cansada. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Eso es la vida natural, es así. Pero allí, la vida que tú y yo vamos a tener, nada la va a gastar. Aleluya. Nada la va a gastar, queridos hermanos. Ni siquiera dormir vas a tener. No vas a, si duermes, ¿sabe por qué? Porque en una siesta usted encuentra disfrute. Y allí en el cielo es el lugar donde nosotros vamos a disfrutar de todas las cosas que nos gustan. No va a necesitar siesta. Dice, voy a tomar una siestita. Y te pones debajo de un árbol de mango o lo que sea. A contemplar de lejos el trono. Ay, santo, aleluya. Y te duermes una siestita simplemente porque tú tienes el deseo de una siestita y te gozas con eso. Y a lo lejos ves al Señor, lo llama, Señor, ven acá por favor. Siéntate conmigo aquí un ratito a disfrutar del Señor.
Y mientras el Señor hace eso contigo, lo hace con todos los cristianos que lo llamen a la misma vez. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él no tiene ninguna especie de limitación física. Tiene un cuerpo físico, pero no tiene ninguna especie de limitación física. Cuando estaba aquí en la tierra tenía limitación física. Para llegar de una ciudad a otra tenía que caminar. Para entrar a Jerusalén tuvo que montarse, para cumplir la profecía de Zacarías, montarse en un pollino de asna y entrar a Jerusalén. Pero ahora no. Ahora tiene un cuerpo glorificado. La naturaleza humana del Señor Jesucristo es una con la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Pero sigue siendo humano. Sigue conociéndonos a nosotros. Porque Él vivió. Dice la Escritura que por lo que Él experimentó, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sabe cómo tú te sientes, que Él sabe por dónde tú pasas, que Él sabe lo que tú quieres, que Él sabe lo que tú anhelas, que Él sabe lo que tú deseas, que Él sabe, aleluya, lo que tú necesitas. Aún ahora mismo Él lo sabe. Por eso intercede por nosotros. La Biblia dice que Él intercede por nosotros ante el Padre, porque Él sabe lo que tú estás experimentando. Él lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Él resucitó. Gloria a Dios. Pablo dice que subiendo a lo alto, o sea, después que resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos aquí en el tiempo y en el espacio? Los dones que el Señor nos ha dado. Los regalos, los privilegios que el Señor nos ha dado. Predicamos, enseñamos, cantamos, tocamos un instrumento, trabajamos, servimos, construimos, manejamos, buscamos a los hermanos. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros aquí en el tiempo y el espacio como un don que el Señor nos ha dado, un regalo? Porque servir al Señor es un regalo. Y el Señor le da esos regalos, ¿sabes a quién? A los que Él sabe y que sabía desde antemano que iban a ser fieles en cumplir y usar esos regalos que el Señor les da. ¿Cuál es el regalo? Llámese como se llame. Esto que yo estoy haciendo ahora no es el único regalo. El ministerio pastoral no es el único regalo. Hay tantos regalos que el Señor nos ha dado a nosotros. Que si nosotros los hiciéramos y decir, Señor, gracias por el privilegio que tú me das de poderle hablar a alguien de Cristo. De poder decirle a alguien, Cristo te ama. Es un regalo. Especialmente aquí en esta nación, que todavía se puede predicar a Cristo. Te metes en el mall y puedes predicar a Cristo. Sin que nadie te censure o te lo impida. Es un regalo. Venir a la casa de Dios. Cuando hay tantos lugares en el mundo que no se pueden los hermanos reunir libremente. En la China, la iglesia del Señor Jesucristo, tienen que depender del Espíritu Santo que les hable y les guía dónde se van a reunir. Se debe llevar por los medios de comunicación de los chinos y la información que ellos sacan de la iglesia. La iglesia aquí tiene libertad. Mentiras del diablo. La iglesia del Señor Jesucristo, en esos países comunistas, para poder reunirse y celebrar un día como este, dependen de que el Espíritu Santo le diga dónde es que se van a reunir. Y nosotros aquí tenemos la libertad, que nos reunimos con tanta libertad. Y a veces no aprovechamos este don, este regalo. Esto es un regalo, queridos hermanos. Un regalo que debemos aprovecharlo. El que descendió es el mismo que también subió para encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo, después que subió, entonces constituyó los ministerios fundamentos. Él fue y subió por encima de los mismos cielos para llenarlo todo y ha sido hecho más sublime que los mismos cielos.
Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Moisés fue mediador de un pacto. Pero el Salvador nuestro, el intermediario nuestro, ha sido establecido como intermediario sobre un mejor pacto. ¿Cómo se llama el pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto ha sido establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Sí, bueno saber esas cosas. Las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros son muchas mejores que las que le dieron a aquellos. Muchas mejores que las que le dieron a aquellos. Que aquellos muchos le dieron promesa y Hebreos dice que muchos de ellos no recibieron lo prometido. Por supuesto, ellos van a recibir recompensa por creerlo, aceptarlo y saludarlo aunque fuera de lejos. Pero no lo recibieron. Nosotros se nos ha hecho una promesa. Se nos hicieron promesas a nosotros mejores que las que le hicieron a ellos. ¡Qué privilegio ese! ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y Cristo, el Cordero de Dios, no solamente murió, sino que resucitó. Él vive, está vivo. La resurrección del Señor Jesucristo hace posible que nosotros seamos considerados hijos de resurrección. Lucas 20:36 dice eso, que somos considerados hijos de resurrección. Mire, vaya conmigo un momentito a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15. Para que ustedes vean la importancia que tiene la resurrección. Pablo dice en el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, lo que estoy haciendo ahora aquí es vano. Estamos perdiendo el tiempo. El que no cree, la religión que no cree que Cristo resucitó, no pierda su tiempo, váyase a pecar. Porque estás enseñando unas creencias si no cree que Cristo resucitó. ¿Por qué está perdiendo el tiempo? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Usted se fija por qué el día de resurrección es el día más grande de todo el cristianismo. Cristo murió, Él derramó sangre por nuestros pecados. Pero si Él no hubiese resucitado, todavía nosotros estuviéramos en nuestros pecados. Con todo y la muerte. Con todo y la sangre que derramó. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía nosotros estuviéramos en nuestros pecados. Eso es precisamente el problema de las religiones del mundo. El día más grande de todo el cristianismo, el día de la resurrección. Por eso Juan, cuando tiene aquella revelación en Apocalipsis, lo primero que dice el Señor Jesucristo a Juan, el capítulo 1, es: yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo.
Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Con todo y con eso, después del capítulo 4, cuando él entra, hay una puerta abierta en el cielo y una voz que le dice, sube acá. Y él entra a ver esa revelación allá. Y nota uno que está sentado en el trono y tiene un libro en la mano y que no había nadie digno de tomar el libro, de abrirlo, ni siquiera mirarlo. Y Juan lloraba mucho porque se le había olvidado lo que se le había dicho cuando estaba en la tierra. Cuando estaba en la tierra tenía la revelación y el Señor le dice, yo soy el que estuve muerto y estoy vivo. Se olvidó de eso. Cuando entra allá se le olvidó. Porque si él se hubiese acordado de lo que Cristo le había dicho en la revelación, él no se preocupa. Él lloraba porque pensaba que todo estaba perdido. Hasta que le dijeron, no llores, mijito. Aquí el león de la tribu de Judá venció. ¿Ah? Y cuando le señalaron para que viera el león de la tribu de Judá, cuando miró, lo que vio fue un cordero como inmolado. Mira, pagó el precio, pero ahora estoy vivo. Aleluya. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, vuelvo y le repito, métase esto en la cabeza y en su corazón. El día más grande, más importante del cristianismo y de la fe es el día de la resurrección. Porque la resurrección hace posible que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Hace posible que podamos aceptar a Cristo como Salvador. Hace posible que el Espíritu Santo aplique la sangre de Cristo a nuestras vidas. Hace posible que Cristo venga por nosotros y nos transforme y nos lleve al reino de los cielos. La resurrección de Jesús hace eso posible. Por eso cuando le diga a usted oye a alguien hablando en contra de la resurrección, dígale en forma muy diplomática y con mucha ética, dígale, tú no sabes de lo que estás hablando. Si quieres te explico, pero tú no sabes lo que estás hablando. Dígale, tú tienes la oportunidad de ir al cielo, ¿sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Si te arrepientes y lo aceptas como Salvador, tienes la oportunidad de ir al cielo y ser salvo. Pero ahora estás hablando de cosas que no entiendes, no conoces. Gloria a Dios. Porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Nuestros familiares que murieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, nuestros familiares que aceptaron a Cristo y se murieron, no los vamos a ver más. O si los vamos a ver en el infierno. Entonces, fíjate la importancia de la resurrección, hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Qué glorioso, ¿verdad que sí? Que no solamente aquí ahora hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, sino que ahora vivimos esperanzados en la promesa del Señor, que Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué glorioso! O sea que estamos hablando de la resurrección de Cristo no en términos de tiempo y espacio. Estamos hablando de la resurrección de Cristo, sino en tiempo de la eternidad, de lo que nosotros vamos a recibir. Porque si solamente nos concentramos aquí, nada más, si hacemos la celebración aquí nada más, si celebramos el día de la resurrección y aunque no recojamos huevos de conejo y señalemos esa basura, pero si no nos concentramos en lo que nosotros vamos a recibir, si no vivimos esperanzados en lo que se nos ha prometido, si no nos negamos a nosotros mismos basados en lo que se nos ha dicho, somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Viva para Dios, hermanos.
porque Él está vivo. Él no está muerto. La muerte no se enseñorea de Él, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Por la resurrección de Jesucristo, ahora nosotros le pertenecemos a Él. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora yo le pertenezco a Jesús. Él es mi dueño. Él es mi dueño. ¿Cuántos sienten esa libertad de decirle, Jesús, gracias porque tú eres mi dueño? Dígalo así, tú eres mi dueño, Señor. Tú eres mi dueño. Hay personas que no se sienten que pertenecen a Jesús y tampoco sienten que Cristo es el dueño de ellos. Y por eso no lo proclaman con libertad, no se atreven a decir, Cristo, tú eres mi dueño. ¿Qué le pasa a esas personas? ¿Sabe qué es lo que le pasa? El poder de la resurrección no ha sido hecho real en sus vidas. Todavía están en la religión. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Pablo dice, para que seamos de Él, del que resucitó de los muertos. ¿Cuál es el propósito de que seamos de Él? Pablo dice en Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios. La resurrección hace posible que nosotros podamos llevar fruto para Dios. La resurrección hace posible que usted y yo podamos llevar fruto para Dios. ¿Cómo se hace eso posible? Cuando yo soy consciente de que Él resucitó, de que Él vive en mí, de que yo puedo hablar con Él, de que Él me mira a mí, de que Él está conmigo todos los días, de que su oído está atento a mi oración, de que Él sabe por dónde yo paso, de que Él sabe lo que yo siento, de que Él sabe lo que yo quiero, de que Él sabe lo que yo necesito, de que Él sabe. Confianza y dependencia total. Gloria a Dios. Pablo dice en 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Si usted no es consciente de la resurrección del Señor Jesucristo y usted no decide dar fruto para Dios, se le va a hacer un poquito difícil. Se le va a hacer un poquito difícil experimentar esto que dice Pablo aquí. Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Estas no son palabras religiosas, queridos hermanos, son palabras eternas, palabras del canon de las Sagradas Escrituras, palabras fundamentales para nuestra fe. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 1:10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Quién me puede decir cuál es la ira venidera? La ira venidera es lo que nosotros llamamos como la gran tribulación. Ese es el día de ira. Y Pablo dice ahí en ese mismo capítulo que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino que Él nos libra de la ira venidera. ¿Por qué nos puede librar de la ira venidera? Porque Él está vivo, Él resucitó y está vivo. El poder de la resurrección ha habilitado a Jesucristo, aleluya, para librarnos a nosotros de la ira venidera. Una notita al calce. Una de las razones por las cuales Jesús le dijo a María, no me toque porque todavía no soy del Padre. Tengo que hacer una presentación.
tengo que hacer una presentación. No olvide que Cristo cumplió la ley toda, hasta el tilde, hasta un tilde de la ley Él la cumplió. Es un tilde, un apóstrofe en la ley, en el hebreo tiene grande significado. Hasta eso Él cumplió. Tenía que cumplir con todos los requisitos, todo lo que se le había encomendado que Él cumpliera, tenía que cumplirlo. Amén. Tenía que presentar lo que tenía que presentar ante el Padre para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Pero al ser satisfecha la justicia de Dios, ahora, Pablo dice, Él nos libra a nosotros de la ira venidera. La iglesia del Señor Jesucristo no pasa por la gran tribulación. Escuche bien, la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos creyentes que hemos decidido vivir para Él, consagrarnos a Él, adorarlo a Él, obedecerlo a Él, sujetarnos a lo que dice la Sagrada Escritura, obedecer lo que dice la Sagrada Escritura, pelear por nuestra salvación, vivir, aleluya, para nuestro Dios, velar por nuestra salvación con temor y con temblor. Si pecamos, vamos al trono de la gracia y le decimos, perdona mi pecado, Señor, pero no me dejes, yo sigo adelante, aleluya. Me tiras por la puerta y me subo por la ventana, pero no te dejo, voy adelante, siéndote fiel, porque espero de los cielos a ti, aleluya, que me vengas a buscar. Pero tienes que pelear. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes, las personas que pelean por lo que es de ellos. Los que pelean por lo que es de ellos. Pelea por su salvación, hermanos. Pelea por tu relación con el Señor Jesucristo. Pelea por el oído de Dios, que está atento a la oración. Pelea para que ese oído siempre esté dispuesto a oír tu oración. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Gloria a Dios. Él dice en el capítulo 4 de esa misma epístola, del versículo 13 en adelante, sobre el rapto. El mismo Señor Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados. No precederemos a ellos, pero seremos transformados. Cuando ellos son resucitados, de un segundo después nosotros somos transformados. Nosotros no vamos a ser transformados primero que ellos. Ellos son resucitados y un segundo después el Señor nos transforma a nosotros. Y juntamente con ellos subimos. ¿Por qué el Señor puede hacer eso? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo predicando esas cosas y esperando en esas cosas, si Él no resucitó. Pero yo las predico y las creo y las estoy esperando porque Él resucitó de entre los muertos. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe y esperanza nuestra no está en las habilidades tuyas, ni en la ideología tuya, ni en la filosofía tuya, ni en la religión tuya, ni en las creencias que te enseñaron desde niños, si son contrarias a las Sagradas Escrituras, ni la buena forma en que te criaron. La fe tuya tiene que estar solamente en Dios. Y la fe tuya y la mía pueden estar en Dios porque Cristo resucitó. Eso dice Pedro ahí. Esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos tener una fe sólida en Dios. Porque Cristo resucitó. Él resucitó. Él no tiene que resucitar, Él ya resucitó. Y viene por nosotros. Viene por nosotros. Por eso, queridos hermanos,
Es que nosotros estamos semanalmente aquí, orando por los hijos, porque el oído de Dios está atento a la oración nuestra, enseñando la palabra los jueves para que la fe nuestra sea formada, predicando la palabra los domingos, para que nos vayamos con una fe sólida, entendiendo la fe, entendiendo la forma de vivir la fe. No es una religión, queridos hermanos, es una confianza plena, es una dependencia plena, la cual crea en nosotros certeza y convicción, porque Él resucitó de entre los muertos, aleluya, y viene por nosotros. Vive tu fe en base a esa verdad, vive tu fe en base a esa realidad poderosa, porque esa es la fe que te va a librar a ti de los juicios venideros. Y esa es la fe que te va a ayudar a ti en medio de las situaciones difíciles de la vida. Esa fe, esa confianza de que tú puedes ir al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decirle, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración del justo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus aflicciones. Y no solamente si nos libras, puedes decir como los 3 jóvenes hebreos, y aunque no nos libres con todo y con eso, no vamos a adorar tu estatua. Así que haz lo que tú pienses que debes hacer mejor. Eso es fe, eso es confianza y dependencia total. ¿Sabe por qué podemos hacer eso? Porque Él resucitó. Los 3 jóvenes hebreos no sabían de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, tenían una fe inconmovible. La fe de Daniel, el varón de hierro, una fe inconmovible. Nosotros sabemos que Cristo resucitó, hermanos. Tenemos en nosotros la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo resucitó? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo me voy, pero no os dejaré huérfano. Enviaré a otro igual que yo que esté con vosotros. Hermanos, el gozo que nosotros sentimos es una evidencia de que resucitó. Porque quien produce ese gozo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros porque Él resucitó. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena ser fiel al Señor, hermanos? ¿Vale la pena ser consistentes en la fe? Sí, vale la pena. No te dejes llevar por los sentidos naturales. No te dejes llevar por lo que ves, oyes, por lo que sientes. Déjate llevar por este libro. Este libro es la mente de Dios. Este libro es el pensamiento de Dios para ti y para mí. Déjate llevar por lo que dice este libro. Créelo, estúdialo, vívelo, practícalo, confiésalo. Todos los días de tu vida. Y tú vas a ir creciendo en una fe inconmovible. Nadie te va a mover de esa fe. Simplemente porque Él resucitó. Así de sencillo como te lo estoy diciendo. No tienes que ver nada, ni sentir nada. Está aquí. That's it. Créelo y vívelo. Y Él te va a respaldar. Él va a cumplir su promesa a ti, como su hija y como su hijo que eres. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos das la oportunidad, Altísimo Dios, de celebrar un día como este, Señor. Aquel glorioso día en que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, como Él dijo que lo haría. Y hoy nosotros miramos hacia atrás y recordamos aquel día glorioso
Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, no solamente de celebrarse y de recordar, sino de mirar hacia el día de mañana. Que por causa de tu resurrección, Señor Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza inconmovible. Dios Todopoderoso, agradecemos profundamente, Señor, que nos permite servirte. Te pido, buen Dios, que no nos olvidemos, independientemente de lo que experimentemos, que no nos olvidemos de que tú has de cumplir tus promesas a nosotros. La resurrección hace posible que así sea, Señor. Que podamos vivir incondicionalmente para ti porque te amamos. Podamos vivir incondicionalmente. Aleluya. Para servirte y esperarte, obedecerte, consagrarnos a ti. Negarnos a nosotros mismos y cumplir con tu palabra cada día. Sí, Señor, amén. Esa es la base de nuestra fe, Señor. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Amén. Ayúdanos, Señor amado, a confiar y a depender totalmente de la persona, del carácter, de la palabra y de la obra de Jesucristo. Todos los días. Permite que el Espíritu Santo, Padre Santo, ministre a cada corazón. Sí, Señor, aleluya. Que el Espíritu de gracia ministre a cada mente. Que cada voluntad sea impactada y tocada por tu presencia. Para que este día no sea un día más, sino que sea un día no solamente de recordar el pasado, sino de decidir para nuestro futuro. Vivir para ti. Vivir para ti. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Con toda confianza te pedimos. Y con toda confianza te damos gracias por escucharnos y contestarnos. Aleluya. Ahora y siempre, buen Dios. Recibe adoración, recibe gloria, recibe honor, recibe culto, recibe alabanza, Jesucristo. Alabanzas a Dios. Yes. Aleluya. Extiende su mano al que está a su lado y dígale, Él vive.